Empiezo entonces. Dice, guía, probabilidad condicionada. Para poder meterme a este tema de probabilidad condicionada, es súper importante que ustedes manejen o recuerden más bien la diferencia entre independencia de sucesos y dependencia. Habíamos dicho que dos eventos son independientes, o dos sucesos más bien son independientes, cuando la probabilidad de su intersección estaba dada por la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. De hecho, les había dicho también que en una PSU habían preguntado esto. Ojo, voy a poner un ejemplo. Les decían si la probabilidad de A es 0,2, la probabilidad de B es 0,1 y la probabilidad de A intersección B es 0,02. Decían, se puede asegurar que A y B son eventos, y te ponían opciones dependientes, B, mutuamente excluyentes, C, no mutuamente excluyentes, D, independientes, E, sucesos seguros. Ya, entonces, de hecho creo que había una en ninguna de las anteriores por lo demás. Muchas personas no sabían determinar la respuesta porque se olvidaron de esta fórmula. Fíjense por favor en el hecho que acá ni siquiera me están diciendo qué significa o de qué está compuesto el suceso A ni el suceso B. No sé. Pero me están diciendo que la probabilidad de que acontezca es 0,2 y que acontezca B es S, y me dicen que la intersección es 0,02. Fíjense que 0,2 por 0,1 es 0,02, ¿verdad? O sea, están cumpliendo con esa fórmula. Sin saber el contenido de A ni de B, puedo asegurar que son independientes, porque cumplen con esa fórmula. ¿Se entiende? Ya. Entonces, cuando los sucesos no cumplen con esta fórmula, o sea, si la probabilidad de uno y la probabilidad del otro no te da esto, vas a caer a la dependencia. ¿Estamos? Y acá, en la dependencia, evidentemente no puedes calcular la probabilidad de ocurrencia de uno y otro con la multiplicación particular de cada uno, porque en la dependencia, y ahí no voy para arriba, se genera condicionalidad, o sea, ¿cuál es la probabilidad que ocurra esto dado o sabiendo que ocurrió esta otra cosa? ¿Se entiende la situación? Bueno, acá dice, la probabilidad condicional permite calcular la probabilidad de un evento restringido por la ocurrencia de otro evento. Recuerden que dos eventos son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta a la ocurrencia de otro. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que me dé gripe sabiendo que ganó la Católica? Si se dan cuenta, la probabilidad de que me dé gripe, dado o sabiendo que la Católica le ganó la U, es cero. ¿Por qué? Porque no influye. Eso significa independencia. La independencia implica que este suceso no afecta la probabilidad de ese. ¿Se entiende? Por lo que cuando tú usas la fórmula de... Conocen esa fórmula, ¿verdad? De hecho, lo habíamos conversado en clase la semana pasada, que todos conocían la fórmula de dependencia. La probabilidad de que suceda B, dado que aconteció A. Porque acá A afecta la probabilidad de ocurrencia de B, ¿cierto? Ya. Y además les dije en clase que cuando a mí me decían que A y B eran independientes, si yo quería usar esta fórmula, ¿cuál es la probabilidad de B sabiendo que ocurrió A? En realidad eso es lo mismo que probabilidad de B nomás. La de arriba, porque esta no lo afectaría. Entonces, de hecho, les hice la demostración, les dije, mira, la probabilidad de B sabiendo que ocurrió A está determinada por la probabilidad de la intersección, que es lo de arriba,
dividida en la probabilidad de S, del conocido. Entonces, fíjate, voy a llegar a probabilidad de B acá. Voy a borrar esto, mira. Si yo copio la fórmula, acá dice que probabilidad de B dado A, que es S, es igual a la intersección de ambos, partido por la probabilidad del de abajo. Ya, resulta que como son independientes, yo estoy usando la fórmula de dependencia, que es esa, pero en eventos independientes, eso estoy haciendo, ¿estamos? Ya, si son independientes A y B, la intersección de dos eventos independientes es igual a ¿qué cosa? La intersección en los independientes, recuerden que la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, si yo reemplazo ese valor acá, me quedaría que el de arriba es probabilidad de A por la probabilidad de B, dividido en probabilidad de B, de A, perdón. Y si simplifico ese con S, me da probabilidad de B. Por eso es que cuando son independientes, si quiero usar la fórmula de dependencia, en realidad no la afecta. Por eso que si te hacen usar esta fórmula con eventos independientes, el resultado es igual a la probabilidad del primero, porque el segundo no lo va a afectar. Esas son las dos maneras de probar que A y B son independientes. Entonces, por lo tanto, ¿de qué manera te pueden decir que un evento es independiente? Te pueden decir, bueno, A y B son independientes, número uno, si te dicen que la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, o si te dicen que la probabilidad de A dado B es igual al de arriba, porque el segundo no lo afecta, o si la probabilidad de B dado A es igual al de arriba. Esas tres maneras se usan en matemática para determinar que los eventos A y B son independientes, que uno no afecta al otro. Claro, la clásica es esa. Pero ¿qué pasa cuando la intersección no es igual a eso? Eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Se entiende el contexto? Ya. Entonces acá dice, voy a borrar entonces esto, ya cacharon el contexto, ¿cierto? Ya, primero, entender algunas cositas. Esta rayita de acá normalmente en los libros aparece como una vertical, no es dividido, ¿ya? Es una vertical. Esto se lee como, ¿cuál es la probabilidad que pase esto, que pase B, si o sabiendo o dado que pasó A? ¿Se entiende? Y eso tiene que preguntarse siempre en sucesos que son dependientes. De hecho dice, la probabilidad de que ocurra un evento B, dado o sabiendo que ocurrió un evento A, está dada por esta expresión, que se calcula como la probabilidad de la intersección de ambos dividido por la probabilidad del conocido, ¿cierto? Ya, miren la interpretación gráfica. Este de acá es A, este de acá es B, ¿cierto? La probabilidad de B dado A es la intersección es la que va acá, ¿cierto? Dividido en S, en A, de acuerdo a la fórmula. ¿Se entiende? Por eso que la probabilidad condicionada siempre es asociada matemáticamente con restricciones de espacios muestrales, o sea, tomas menos casos para hacer la regla de Laplace. Recuerden que la regla de Laplace es la manera clásica de calcular la probabilidad de un suceso, ¿cierto? Favorables partidos por totales. Entonces, para evitar esta fórmula, de hecho casi nadie la responde con la fórmula, todos restringen el espacio muestral. Les voy a decir un ejemplo, mira, de hecho lo hablaba ayer con la gente de tercero medio. Les decía, miren chicos, probabilidad condicionada, ejemplo clásico, que te digan, tengo dos dados, los lanzo, calcula la probabilidad de obtener. Acabo de cachar que Narea me escribió algo. Sí, es parecido a uno que está en el libro negro, Guachi. No sé si será el mismo, pero es muy parecido. Ya. Sí. La señorita Narea me preguntaba si es parecido a ese respecto a independencia. Si probabilidad de A es tanto, probabilidad de B es tanto, la probabilidad de A intersección B es la multiplicación, entonces son independientes. Se refiere a eso. Probablemente los números son distintos los que están en el libro. Ya, entonces, ejemplo clásico de condicionada. Se tiran dos dados y los lanzo. O sea, tengo dos dados, los lanzo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número 5
en una de sus caritas, viste que tú tiras 1, 2 y aparece una carita visible numérica, coma, sabiendo que suman, ponte tú 6. Ya. Anoten ese ejercicio, por favor. Acá evidentemente hay probabilidad condicionada. De hecho, la gente en general reconoce la probabilidad condicionada en este término, en el sabiendo, o dado que, o conocido el hecho de, o con el condicional sí. ¿Cuál es la probabilidad de esto? Sí, ta, 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 porque el sí o la condición está dado en esa expresión. Ya, ¿me siguen? Ya, yo les comentaba que normalmente esta fórmula, hacer la intersección y dividir por la probabilidad del evento A, es cacho. Entonces les voy a mostrar cómo se hace reduciendo el espacio muestral, o sea, reduciendo a los casos totales. Entonces me dicen, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 5 sabiendo que suman 6? Las caritas, ¿cierto? Si tú tiras un dado, ¿se acuerdan que habían 36 resultados? Porque si tú tirabas un dado, te pasaba esto. Voy a borrar esto que está acá, que se supone que también lo copiaron. Ya. Ya. Miren, si tú tiras un dado, acuérdense que yo les había dicho que, claro, aparecía el cuadro doble entrada, y este cuadro 1, 2, 3, 4, 5, 6, este cuadro doble entrada también, uno podía reducirlo a esa franjita que yo les enseñé así, onda, los resultados, y acá la frecuencia absoluta, y esta era 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esos son los resultados posibles y que están acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Se acuerdan de esto? 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Estos son los resultados posibles al sumar las caritas de los dados, ¿cierto? ¿Cachai? Que hay 36. ¿Sí? Entonces yo les había conversado en la clase pasada que la otra opción era poner acá los resultados en X, del 2 al 12, porque acá está del 2 al 12, y el 7, que era el que más aparecía, porque aparecía 6 veces, tú en el 7 ponías 6 veces. En el 6 y el 8 ponías 5 veces, porque el 6 y el 8 aparece la misma cantidad de veces, mira, 5 y 5 veces. Después el 5 aparece 4 veces, igual que el 9, entonces tenías 4 y 4. Después 3 y 3, 2, 2, 1, 1, ¿cierto? Y ahí eso es frecuencia absoluta, que es cantidad de veces, y si tú sumabas esto te dan los 36 elementos, ¿cierto? Ya. Si tú lo haces por ahí y usas la fórmula que tienes acá, es probable que te demores mucho más a que sepas leer este ejercicio, y eso es lo que les quiero enseñar. Dice, tengo 2 dados y los lanzo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 5 sabiendo que las caritas suman 6? Entonces, ¿en qué caso suman 6? Mira, suman 6 con 1 y 5. 5 y 1. 2 y 4, 4 y 2, 3 y 3. ¿Me siguen? Y ahí están. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 combinaciones, este es dado 1 y dado 2, en que suman 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, de los que suman, perdón, que suman 6, esto, suman 6, de los que suman 6, que iría abajo, suman 6, y arriba tengo, aparece el 5, que es lo que me pedían, ¿cierto? Por lo tanto, ¿en cuántos de ellos suman 6? En 5 ocasiones, que son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y en cuántos de ellos aparece el 5? En 2. Eso es restringir espacio muestral. O sea, en vez de buscar en las 36, yo tengo acá el espacio muestral ahora. ¿Se entiende eso? Entonces, de estos que subrayé en rojo, busco en cuáles la suma, en cuáles de esa suma aparece el 5, y aparece el 5 en estos dos. En 2 de estos que sumaban 6 apareció el 5, que es lo que me pedían. ¿Se entiende? Ya.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo varios ejercicios acá que los vamos a hacer de las dos maneras, pero se van a dar cuenta siempre que es mucho más conveniente hacerlo de la manera de esta manera. Porque siempre se puede hacer de esta manera, a eso me refiero. ¿Se cacha? Pero la fórmula te la tenéis que saber, porque la fórmula, mira, podría ser probabilidad, mira esto, puede ser probabilidad de B dado A o probabilidad de A dado B. Entonces te podrían decir, a ver, probabilidad de A dado B sería la intersección dividido en la probabilidad de este, del que necesitas conocer y que afecta al primero, ¿cierto? Y la probabilidad de B dado A es igual a la intersección partido por la probabilidad de A. Si ustedes se dan cuenta, chiquillos, mira, S y S, si te preguntaran son iguales, tú tendrías que preguntarte si esto y esto son iguales. Fíjate que el numerador de ambos tiene que ser el mismo porque es la intersección, pero el denominador es muy probable que sea distinto. Ahora, si la probabilidad de A y la probabilidad de B es el mismo número, estos dos serían iguales, porque tendrían la misma intersección dividida por la misma fracción. Si es que A y B son iguales, si son distintos, tienen resultados distintos, ¿se entiende? Y si A y B fueran independientes, esto sería igual a probabilidad de A y este sería igual a probabilidad de B. ¿Se cacha la situación? De hecho, eso es lo más difícil que te pueden preguntar. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo funciona la probabilidad condicionada? Miren esto. Esto es muy fácil. Dice, sean los eventos A, sacar de un naipe de un mazo y obtener un 2. Entonces quiero, A va a ser obtener un 2. Y B, sacar del naipe y obtener un trébol. ¿Estamos? Y me dice, si se extrae un naipe al azar y este es un 2, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea trébol? ¿Se entiende? Ya, porque, ojo con esto. Mira, si A es sacar un 2 y B es sacar un trébol, lo que me están diciendo es probabilidad, si se extrae un naipe al azar y fue un 2, sabiendo, ¿cachai que ahí dice sabiendo que fue un 2? ¿Cuál es la probabilidad que sea un trébol? ¿Cachai que ahí te lo dicen de otra manera, pero en realidad lo que te quieren decir es tú ya sabes que fue un 2, sabiendo que, dice ahí. Y el sabiendo que es el que va abajo, ¿verdad? Y sacar 2 era A. Por lo tanto, lo que me están preguntando acá es la probabilidad de obtener B sabiendo que ocurrió A. Y eso es la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de A. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya, entonces primero te están preguntando, ya, para poder calcular eso, primero tenés que sacar la intersección. Y la intersección de esto sería sacar una carta. ¿Esa cuestión qué significaría? Esto. Eso es sacar carta, trébol y dopo. Que sea el 2 de trébol, ¿cierto? En realidad lo voy a escribir así. Sacar carta 2 de trébol. ¿Cuántas 2 de trébol tienen los mazos? Una, ¿cierto? Y las cartas son 52. ¿Se entiende? Entonces, esta expresión sería 1 de 52. Dividido en, ¿cuál es la probabilidad de A? ¿Qué era A? Sacar un 2. ¿Cuántos números 2 tienen las cartas? Tienen 4. Oye, esta weá la tienen que saber, no me pueden decir. Y si yo no sé lo de las cartas, apréndaselo. Porque lo preguntan y no te lo van a enseñar ahí. Son 13, 13, 13, 13.
La suma de eso son 52 cartas. ¿Ya? Trébol, 13 trébol, 13 diamante. Diamante se llama, ¿cierto? Corazón. Y la otra una cosa como así, que no sé cómo se llama. Es algo así. Pic. Eso. Ya. Gracias. Ya, digámosle pica. Entiendo que es pic. ¿Será así? Ya, bueno, gracias, Karime. Ya. Entonces, abajo, donde me dicen probabilidad, viste que es la intersección, ya la saqué. ¿Cachai? Que A intersección B sería sacar un 2 de trébol. ¿Se entiende? Y el de abajo, lo de las cartas españolas es mejor que se lo sepan también. No he visto que lo pregunten, pero podrían preguntarlo. Cabros, apréndanse la composición de las cartas inglesas y las cartas españolas. No corran el riesgo porque les podrían preguntar. No, mejor no correr riesgo, o sea, ante la duda es mejor que se lo sepan, no hace daño. Ya, y abajo la probabilidad de A sería, hay 4 de 52, ¿o no? ¿Sí? Porque el A era obtener un número 2 y hay un 2 de trébol, 2 de diamante, 2 de corazón, 2 de pica. ¿Sí? Ya, ¿y esto cuánto es? Es un cuarto. Y eso es 0,25, ¿se entiende? Copien, por favor. Espérate, me están mandando un mensaje acá. Y ahí sí. Sí, el naipe español es 10, 10, 10, 10. Muy bien. Lo que pasa es que lo que hay que saber acá es que cuando son 13, o sea, cuando son 13 es rey. Bueno, esto se los tendría que enseñar su papá o su mamá, no yo. Rey, reina, ¿cómo se llama el otro? Hay un rey, una reina, y hay otro mono ahí. ¿Yaco? Ya. Ya, y después viene 10, 9, etcétera, hasta el 1. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuántos monos tiene cada pinta? Tiene 3 monos. Mono me refiero a persona, ¿cierto? Ya, copiaron porque necesito ahora que hagan ustedes esto. Dice, observación, la otra opción, viste que acá yo lo hice matemáticamente, pero matemáticamente formal, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a hacer reduciendo el espacio muestral. Reducir el espacio muestral implica buscar cuántos 2 de trébol existen en la baraja, ¿cierto? ¿Era trébol lo que me pedían? Sí. Ya voy a borrar esto. Ya, entonces, tengo el 2 de corazón, tengo el 2 de trébol. Trébol era como así, ¿o no? Es como 2 de pate perro, 2 de diamante, y está el 2 de... Era como así, ¿sí? Listo. ¿Cuántos 2 de trébol tengo? 1 de 4. Y ese es 0,25. ¿Se entiende? Ya. Siempre los alumnos prefieren hacerlo por reducción de espacio muestral y les encuentro toda la razón. Me parece que es lo más rápido, lo más efectivo. Lo que pasa es que a veces, cuando te hacen álgebra de probabilidades, ponte tú, viste que si la fórmula que tú tienes que trabajar es esa,
¿ya? Puede que en un ejercicio te den, o sea, te digan, calcule ese y te entreguen este y ese. ¿Me cachan? Pero en una de suficiencia de datos te podrían dar ese, o sea, preguntar, ¿se puede calcular A intersección B? Y en la 1 te dicen, se conoce ese. Y después te dicen, se conoce, pero se conoce P de A sobre B. Y te dicen, ¿se puede calcular? No, porque necesitas el de abajo. Ese tiene que ser igual a la probabilidad del que te están pidiendo acá. ¿Por qué? Porque recuerda que la probabilidad condicionada puede estar establecida así. La probabilidad de B dado A, probabilidad de A dado B, son cosas distintas. Entonces acá es probabilidad de A intersección B sobre probabilidad de A, y acá es probabilidad de A intersección B sobre probabilidad de B. Es distinto que te digan, ponte tú, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 2 dado que fue trébol? Que sacar cuál es la probabilidad de sacar trébol dado que fue 2. Son cosas diferentes, para que tengan ojo, ¿ya? ¿Sí? Que en ambos la intersección va a ser la misma, pero el de abajo va a ser distinto, ¿lo ven? Mira, la intersección, ¿se acuerdan que la probabilidad, mira, se los voy a mostrar acá, que lo dije así como rápido pensando que a lo mejor todos van a decir, ah, sí, buena, obvio, y no los impresionó. Mira, ya, A era sacar, obtener un 2. Y B era obtener trébol, ¿cierto? Espera, obtener un 2 acá era entonces, hay 4 2 en el 52, ¿cierto? Entre las 52 cartas, ¿verdad? Entonces esto sería 1 de 13. Y acá, ¿cuántos tréboles hay? Hay 13 de 52, o sea, un cuarto. ¿Me siguen? ¿Se entiende eso? Todos cacharon, porfa, si no cacharon, pregunten. Lo di simplificado, porque si el A es obtener un número 2, en una baraja hay 4 números 2 entre 52, ¿cierto? Si tú simplificas 4 y 52, te da 1 sobre 3. El B era sacar trébol. Como son 13 tréboles, 13 diamantes, 13 pic y 13 del otro monito, sería un cuarto de los elementos, ¿cierto? Y además teníamos calculada la intersección. ¿Cuánto era la intersección de estos dos? ¿Se acuerdan que lo teníamos acá? Miren. La intersección que era 1 de 52. Porque había un solo 2 de trébol. ¿Se entiende? Un solo 2 de trébol en el total. O sea, es 1 entre 52 cartas. A eso me refiero. Ya, entonces, si a ti te preguntan, ya esto me refería cuando les dije eso que pensé que los iba a impresionar. Si te preguntan cuál es la probabilidad de B, dado A, te están diciendo cuál es la probabilidad de sacar trébol, dado que sacaste un 2. Pero acá abajo es, ¿cuál es la probabilidad de que saques un 2 dado que antes tienes un trébol? ¿Cachai? Que di vuelta la idea. Ya, pues, en el primero me quedaría A intersección B, que es 1,52, sobre 1,13. ¿Cierto? Y esto es 13,52 y eso es un cuarto. En el otro, A intersección B, sería 1,52 sobre probabilidad de B, que es un cuarto. Y esto es 4,52. Y esto es 1,13. ¿Viste que son distintas? Por lo tanto, estas dos no son iguales. Pero si estas dos hubieran sido iguales, ¿cachai? Que la fórmula me dice que a 1,52 dividido en la misma fracción en ambos casos, y ahí sí serían iguales. ¿Se entiende a qué me refiero? Porque a veces te preguntan teóricamente, diga si esa y esas son iguales. No, nunca. Sí, hay un momento. Cuando hay veces son iguales, cuando las probabilidades son iguales. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Ya. Dice, en el experimento dado, perdón, en el experimento lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad que sea un número par sabiendo que el número que salió es mayor que 3? Entonces, el sabiendo que es el que tenía abajo, ¿verdad? Para regla de la plaza, así que lo voy a hacer rapidito. Ya, entonces, si A es obtener par,
Las opciones son el 2, el 4, el 6, ¿cierto? Y si B es número mayor que 3, tenéis 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, la intersección, porque esto de acá, esa intersección B, tu intersección, si te das cuenta, es el 4 y el 6. Bueno, la intersección son dos elementos, pero no de 4, de 6, porque fuera, acuérdate que acá este espacio muestral, del 1 al 6, o sea, acá dentro del rectángulo, también tengo elementos, porque me falta el 1 y el 3 acá. Por lo tanto, la intersección acá sería dos elementos de un total de 6. ¿Me siguen? Ya. También tenemos que la probabilidad de B es igual a 3 de 6. ¿Cierto? No voy a simplificar por usar el 6. La probabilidad condicionada, porque me están preguntando la probabilidad de A dado B, que es igual a la probabilidad de la intersección, partido por la probabilidad de B, sería igual a 2 sextos sobre 3 sextos, ¿cierto? Fuera, fuera, y eso es igual a 2 tercios. ¿Se entiende? De hecho, ¿cómo se puede hacer ahora restringiendo todo? Porque este es el análisis, ¿cierto? Es como, oh, qué largo. Mejor lo hacía así, po. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea par? O sea, ese es el número de arriba. Probabilidad, voy a cambiar de color. ¿Cuál es la probabilidad de que sea par arriba? Sabiendo que el número que salió es mayor que 3. Los mayores que 3 son 4, 5 y 6. ¿Cuántos son pares? 2. 2 de 3, listo. Ahí está el 2 tercios después de ese largo análisis. ¿Cachai? Que acá, al final, es esto, dos elementos divididos, perdón, en estos tres, porque era B. En estos tres, sorry. ¿Sí? Esto lo hago para que vean el análisis de la fórmula, porque la fórmula viene precisamente de ahí. Acá. Intersección, y esto es dado que es A o dado que es B, dependiendo de la fórmula que usen. Lo que pasa es que acá la enseñaron con esta. Y repito, recuerden que la independencia, que cuando tenías independiente, y esto es lo importante, si a ti te decían probabilidad de A dado B, ¿por qué la independiente? Eso es probabilidad de A nomás. Claro, porque la probabilidad de A intersección B es probabilidad de A por probabilidad de B, y como en la dependiente, esta cosa era la intersección, partido por el de abajo, en la independiente esa cosa era probabilidad de A por probabilidad de B. Y partido por probabilidad de B se va y te queda la probabilidad de A, que es este solo. ¿Se cacha? Ya. A ver, dice, ejemplo 2. En el ejemplo 2 dice, aquí está. La probabilidad que Elisa use pantalones 0,6 y la probabilidad que use chaleco es 0,3. Si son independientes, ¿cuál es la probabilidad que Elisa use chaleco? ¿Cacharon que es 0,3 y nada más y no hay que hacer nada, no hay fórmula ni nada? Porque son independientes. De hecho, este ejercicio lo pusimos precisamente porque hay gente que se pone a usar fórmulas acá. Ojo, que use pantalones eso, que use chaleco eso, y son independientes, o sea, no me importa el otro.
Probabilidad de que use chaleco, la misma, 0,3. Son independientes. ¿Claro? Dice, una urna tiene 20 fichas numeradas del 1 al 20. Si se extrae una ficha al azar y es par, ¿cuál es la probabilidad que sea múltiplo de 6? Entonces lo podría hacer de dos maneras. Una, con fórmula, y otra, modificando el espacio muestral, ¿cierto? Que es la manera más fácil. Acá hay que identificar quién va abajo. El que va abajo es el sabiendo qué o dado qué. ¿Me siguen? Que de hecho con fórmula sería la probabilidad de que sea múltiplo de 6, sabiendo que salió par, ¿cierto? Entonces, si me dicen la probabilidad de que sea múltiplo de 6, dado que salió par, primero es la intersección. ¿Cuántos múltiplos de 6? De hecho, ¿cachai que la fórmula es probabilidad de la intersección, ¿cierto? Partido por probabilidad de par, ¿cierto? De este, del de abajo. ¿Verdad? Ya eso es lo que hay que calcular. Entonces la intersección sería ¿cuánto? Lo que hay que ver es cuántos múltiplos de 6 hay entre las 20 fichas. Esa es la pregunta. Ya, cachan que hay 3 de 20, ¿cierto? Ya, y ahora en B te están preguntando números pares. ¿Cuántos números pares hay del 1 al 20? Hay 10, o sea, hay 10 de 20. Por lo tanto, con fórmula, esta cosa sería 3 de 10. ¿Me siguen? Ya, modificando el espacio muestral es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque lo que me están preguntando acá es, si tenían números del 1 al 20, mira, tengo esto. De los pares, primero, ¿cuántos pares hay del 1 al 20? Y arriba, de esos que seleccioné, ¿cuántos son múltiplos de 6? ¿Se entiende? Entonces, si tú... Mira, voy a mostrar los números, porque de hecho serían el 6, el 12 y el 18 cumplen esa condición. Entonces, de los 10 que son pares, hay 3 que cumplen. ¿Se entiende? Bueno, hay gente que cuando hace esto empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, lo que me parece innecesario. Lo voy a hacer por si a alguno le gusta verlo así. 19, 20. Entonces, primero, ¿cuántos son pares? Encierra. Y de esos, que son 10, ¿cuántos son múltiplos de 6? S, porque los múltiplos son los que están en la tabla. ¿Se cacha? ¿Sí? Eso es probabilidad condicionada, muchachos. ¿Se entiende, verdad? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que salga 2 dado que salió par en un dado común? Entonces, si salió par, entonces acá sería dado par. Y acá de esos que haya salido 2. Salió 2. Entonces, 2, 4 y 6 son las posibilidades, o sea, de 3. ¿En cuántas salió el 2? En 1. ¿Se cacha? Eso es restringir. Y con fórmula sería la probabilidad de que sea 2 y par. ¿Cierto? Partido por probabilidad de que sea par. ¿Cierto? Ya, porque sea 2 y par, el único que existe es el 2 entre los 6 números, ¿cierto? O sea, un sexto. Y que sea par es 3 sextos, ¿cierto? Y esto es un sexto por 6 tercios
Un tercio. Ahí llegué también con fórmula. ¿Sí? Recuerden que eso es la intersección, po. Y que sea par sería el B, ¿verdad? Eso es condición, no tiene más ciencia. ¿Claro? Ya. ¿Ya? Así que les mando un abrazo a todos, que les vaya muy bien, que tengan lindo domingo y nos vemos en clase en la semana.